Buenos días a todos, hermanos y hermanas. ¿Cómo estáis? Bien. Estupendo. Lo quiero ir un poquito más alto, ¿eh? Bien. Ahora sí, ahora sí. Bueno, pues yo estoy muy contento hoy de poder compartir. Gracias por las palabras de mi hermano que me confortan mucho. Y estoy contento de poder compartir con vosotros hoy la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder para transformar, para cambiar, para guiar, para iluminar y para dar vida. Mirad lo que dice Primera de Pedro 1:23. Fuisteis renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que os exhorto a que tengáis en cuenta la palabra de Dios y la meditéis. Mirad lo que dice el Salmo 119:89. Tu palabra, oh Jehová, permanece para siempre en los cielos. Así que si permanece para siempre en los cielos, mucho más aquí en la tierra, ¿verdad? El Señor Jesús dijo, Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando estemos en la presencia del Señor, tendremos esta palabra. Y lo que no hayamos aprendido aquí, lo tendremos que aprender allá. Pero Él nos exhorta a que lo aprendamos aquí, a que oigamos la palabra de Dios, a que la guardemos, a que la entendamos, a que la pongamos por obra de nuestras vidas. Mirad lo que dice Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y permitirme, entiendo este versículo, sé que lo entendéis vosotros, pero yo soy hijo de agricultores y me he criado en el campo, y entonces me pasa un poquito, no quiero emular a David, como a David cuando estaba en el campo y veía todas estas cosas, porque esto lo entiendo, porque lo he vivido. La hierba tiene un tiempo de que está verdosa y que está muy bien en aquel tiempo. Pero viene un tiempo en el cual se seca. Y aun viniendo las lluvias, se seca. Sécase la hierba, marchítase la flor. No sé si habréis tenido la oportunidad de ver un campo, por ejemplo, un trigal verde. Hay una planta que son las amapolas, que sobresale por encima y tienen un color rojo, una verdadera maravilla. Pero ¿sabéis la vida que tienen? Una semana. A la semana están secas. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y hoy quiero compartirlo con vosotros. Y al final voy a hacer un poquito más de énfasis aquí en este versículo que estamos meditando. Por eso después también en Primera de Pedro, desde el capítulo 1 y después del versículo 23, viene el 24 y el 25 y dice también lo mismo que aquí, que la palabra del Señor permanece para siempre, para siempre. ¿Y por qué permanece? Pues porque Dios permanece para siempre. Y también quiero compartir con vosotros que la palabra de Dios se hizo carne, por eso permanece para siempre. El Señor Jesús, que es la palabra eterna de Dios, se hizo carne. Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Se hizo carne. Por eso permanece para siempre, porque el Señor va a permanecer para siempre. Y creo, mis amados hermanos, que no exagero si digo que una de las cosas que el Señor más castiga y desprecia y le duele y disciplina a su pueblo es por la falta del conocimiento bíblico. Porque la falta del conocimiento bíblico, a través de todas las Escrituras, se manifiesta y aquellos que no conocen la palabra de Dios son rebeldes, ingratos, pecadores, y las Sagradas Escrituras están llenas de esto. Por eso Dios exhorta a su pueblo. Y vamos a ver lo que le ocurrió a Israel, pero también lo que le ha ocurrido a la Iglesia a través de los tiempos.
y principalmente es por una falta de conocimiento, porque el conocimiento acerca y te da una relación personal con Dios. Mirad, la cuestión de la rebeldía. Las Sagradas Escrituras están llenas de la rebeldía del pueblo de Israel y de la rebeldía del mundo en general, pero del pueblo de Israel. Si recordáis, ¿por qué vino el diluvio universal? Por la rebeldía, por la ingratitud, por darle la espalda a Dios. Y Dios se vio obligado a traer un diluvio para erradicar toda esa maldad que había, porque no había manera de detenerla. Y Dios se vio obligado a la cuestión del diluvio. Y hubo un hombre, que fue Noé, que estuvo durante 100 años construyendo el arca. Y se nos dice en Santiago que fue predicador de justicia. ¿Y cuántos se salvaron de toda la humanidad? ¿Recordáis? Solo 8 personas. Noé y su esposa, sus 3 hijas y sus 3 yernos. Y no dogmatizo, pero creo que Dios tuvo misericordia de las hijas, de los yernos y de su mujer. Porque el único que se dice también en Hebreos es que Noé fue fiel y que vivió conforme al corazón de Dios. 100 años construyendo, predicando, y solo se salvaron 8 personas. ¿Por qué? Por la rebeldía, por la ingratitud, por el pecado, por la desobediencia. Y Él por eso nos exhorta constantemente, luego lo vamos a ver aquí en Oseas, a que tengamos un conocimiento personal, experimental, vivencial, espiritual y práctico con Dios, porque es la única manera, como también vamos a ver, de que seamos bendecidos y que seamos de bendición para los demás. ¿Y qué diremos del Éxodo, por ejemplo? Está calculado que cuando salieron los judíos, en aquel tiempo los israelitas, de Egipto, entre 6 y 9 meses podían haber llegado a la tierra prometida. ¿Y cuánto tardaron? 40 años. Y toda aquella generación, ¿qué pasó con ella? Perecieron. ¿Por qué fue? Por la rebeldía, por la ingratitud, por la dureza del corazón, por la falta de conocimiento, porque si lo hubieran conocido, habrían hecho la voluntad de Dios. Pero si no conoces a Dios, Juan Crisóstomo decía, si quieres conocer a Dios, conoce su palabra, porque la palabra de Dios es lo que nos ha revelado para tener un conocimiento personal de Dios. ¿Y qué diré? Jueces y Josué están llenos de la rebeldía, sobre todo Jueces, porque Josué fueron un poquito más obedientes porque era el sucesor de Moisés, le tuvieron en cuenta, le siguieron y le obedecieron. Pero en Jueces decía que después que murió el juez y lo sabía, volvían otra vez a pecar y a desobedecer a Dios. ¿Y qué pasó? Que no conquistaron toda la tierra prometida, porque la tierra prometida tenía una extensión inmensa y se quedaron en una tierra muy reducida por el pecado, por la rebeldía, por la ingratitud, por la falta de conocimiento, porque la falta de conocimiento trae desobediencia. Y si vamos, por ejemplo, a la disciplina que Dios hizo del pueblo de Israel, vemos que hay multitud de pueblos que los invadieron y que los llevaron cautivos. Los asirios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, los egipcios, los británicos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era duro de cerviz e incircunciso de corazón. Pero cuando Dios nos está dejando, luego veremos también qué es lo que ha hecho la Iglesia a través de los tiempos y cómo Dios ha tenido que disciplinar a la propia Iglesia. Y una cuestión importante aclarar. Hemos visto que el Señor nos manda a tener un conocimiento personal, experimental, vivencial, espiritual y práctico con Dios. Pero cuando habla de ese conocimiento, ¿a qué se está refiriendo las Sagradas Escrituras? Se está refiriendo no a un conocimiento filosófico
o intelectual. Eso era para los griegos, pero el pueblo de Israel necesitaba un conocimiento, como he dicho, un conocimiento personal con Dios, una relación íntima con Él, un conocimiento experimental, un conocimiento vivencial, porque si no tenían ese conocimiento, lo que pasaba es que había rebeldía, había ingratitud, había pecado, había desobediencia y pagaban las consecuencias. Inclusive, como vosotros también conocéis, han pagado las consecuencias, me estoy refiriendo al Antiguo Testamento, luego veremos un poco lo de la Iglesia, hasta en el siglo XX pagaron unas consecuencias terribles bajo el régimen de los nazis, porque fueron rebeldes y todo eso. Ahora, para tener un conocimiento personal debemos de saber qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras referente a ese conocimiento que yo digo. Mirad, cuando creó Dios al hombre, en Génesis 1:27, dice que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Luego los crearon juntos, ¿verdad? En el capítulo 2 y el versículo 21 y siguiente, dice que le presentó Dios a Adán a Eva y se conocían porque habían convivido mucho tiempo juntos. Y luego en el capítulo 3 vemos toda la cuestión del pecado, de la desobediencia y las consecuencias que hay. Pero en el capítulo 4 comienza diciendo que conoció a que conoció a Adán a Eva, pero no había tenido multitud de tiempo, no sabemos ni cuánto tiempo estuvo en una relación con Eva. ¿Pero por qué no la conoció? Porque no la conoció hasta que no tuvo una relación íntima con ella. Y entonces dice Dios, para ilustrarnos, que esa es la relación que nosotros tenemos con Dios, no de intimidad sexual, sino de una intimidad. Porque no conoció Adán a Eva hasta que no tuvo esa relación de intimidad. A eso es a lo que nos exhorta Dios cuando dice el conocimiento, a un conocimiento personal con Él, a un conocimiento vivencial, a un conocimiento espiritual, a un conocimiento práctico, a un conocimiento real. Y por si este ejemplo no nos bastara, tenemos otro en el Nuevo Testamento, hay muchos, pero solo me voy a referir a este, y es al conocimiento que José tuvo de María. Desde el versículo 18 del capítulo 1 está hablándonos cómo el Señor llamó a María para tener al Señor Jesús, para que lo llevara en su vientre, etcétera, etcétera. Luego tuvieron que salir como sabéis, de la tierra de Israel para ir a Egipto y toda la cuestión. Pero no se nos dice hasta el versículo 24 y 25 que conoció José a María. Pero si estuvieron desde el principio con una relación de amistad, de familiaridad, pero hasta que no la conoció íntimamente, no tuvo el conocimiento de María. Ese es el conocimiento que nos está llamando Dios y el que vemos en las Sagradas Escrituras. Es un conocimiento real, porque mirar, Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Luego también tienen un conocimiento de lo que es Dios, pero sin embargo no tienen esa relación que tenemos los que hemos conocido verdaderamente a Dios. Por eso sabemos, hace poco estuve hablando con un vecino y viven las tradiciones. Me dice, mira, como este domingo parece ser que es el domingo de Ramos, que yo ni siquiera lo sabía, pues llevaba unas hojas de laurel y no sé cuánto para irlas a bendecir. Digo, mira, se llama Mariano, como no lo conocéis tampoco pasa nada. Mariano, que eso no te va a servir de nada, que esas tradiciones no te sirven de nada, que tienes que tener una relación. Y le invité a hacer la oración de fe y no quiere dar ese paso. Porque hay rebeldía, porque no conoce, no quiere conocer al Dios verdadero, solo por tradiciones, liturgias, costumbres. Y así está el mundo. Pero nosotros conocemos porque Dios nos exhorta a este conocimiento. Mirad, ¿por qué he escogido, por ejemplo, Oseas? Podía haber escogido Colosenses, que los 11 primeros versículos hablan 4 o 5 veces del conocimiento de Dios.
Y segunda de Pedro, también los 11 primeros versículos, hablan de ese conocimiento. Pero he escogido a este después de meditar, porque este encarna en su persona el desprecio, la rebeldía del pueblo de Israel con Dios. Porque él experimentó en su persona con su mujer, que entre nosotros era una prostituta, pero lo abandonó, lo dejó, no tuvo en cuenta el amor y el cariño, y por eso está encarnando perfectamente lo que Dios siente con su pueblo de Israel. Por eso he escogido porque es el típico profeta que personaliza el dolor y la angustia de Dios. No digo que los otros no lo sean, pero estaba llamado para eso. Por eso profetizó en el reino del norte y en el reino del sur. Y ahora vamos un poquito al texto para que lo veamos. Oseas 4:1, ¿qué dice? Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque no me habéis oído en el pasado, no habéis prestado atención. No sois consciente de lo que digo, sois rebeldes. No queréis entender, escucharme que voy a hablar y os voy a decir lo que tenéis que hacer. Prestar atención, porque no lo habéis hecho en el pasado y habéis tenido las consecuencias. ¿Y qué dice a continuación? Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Pero los moradores de la tierra, como por el contexto, y ahora lo vamos a ver, se dirige directamente a ellos, a los israelitas. ¿Y qué les dice? ¿Por qué contiende Dios con ellos? Porque no hay verdad. Pero uno dice, ¿cómo que no hay verdad? Si tenían el Pentateuco, los 5 libros, si tenían todos los libros sapienciales, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, y tenían los 6 primeros libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel y primero de Reyes. ¿Cómo que no había verdad? Pero Dios se lo está echando en cara. No hay verdad. Y el Salmo 89:10 dice que la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Si lo tenían, pero no había verdad. ¿Por qué? Porque no había un conocimiento, una relación personal con Dios. Por eso no había verdad. Y sigue diciendo que contiende con ellos, porque no hay misericordia. Pero ¿cómo es posible que no hubiera misericordia? El Salmo 136, los 26 versículos terminan con esto. Porque para siempre es tu misericordia. ¿Es posible? Y los tenían, pero como no había una relación personal y vivencial con Dios, no había misericordia. Pero es más, no solamente no había misericordia, sino conocimiento de Dios en la tierra. Pero si eran el pueblo elegido, si desde Abraham, 1300 años antes de este profeta, ya les había llamado Dios para ser su pueblo y se había revelado. No podían decir que no tenían conocimiento, pero Dios se lo está diciendo, que no tienen conocimiento. Tenían todo, pero no tenían. Ahora lo vamos a ver. Habían despreciado el conocimiento de Dios. Voy a saltarme los otros versículos, porque quiero incidir en esto y compartirlo con vosotros. El versículo 6, ¿qué dice? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Destruido. He dicho de las invasiones, cuánta destrucción y cuánto debió de padecer Dios con ese pueblo, cuánta paciencia, pero al final fue destruido y ha sido destruido. Y hoy por hoy el pueblo de Israel se ha autoexcluido de las bendiciones de Dios, porque todavía no han reconocido al Mesías. Dicen que el pueblo escogido, luego vamos a ver un texto que lo conocemos mucho de Isaías, en el cual ellos dicen que son ese Mesías, y por eso no lo están reconociendo. ¿Pero por qué no lo reconocen? Porque le falta conocimiento. Por eso fue destruido. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y Dios le dice, por cuanto desechaste el conocimiento, mira si es incisivo Dios, no es que te falte, es que lo has desechado, no lo has querido. Yo me he revelado a ti
pero tú no has prestado atención. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, que era la institución principal de Israel, porque el sacerdocio era el intermediario entre Dios y los hombres, y entre los hombres y Dios. Yo te echaré del sacerdocio. ¿Dónde está el sacerdocio ahora? He visitado a Israel muchas veces y allí no hay ni sumos sacerdotes, ni nada. ¿Dónde está? Yo te echaré del sacerdocio. Pero luego dice más. Todavía, no solamente te echaré del sacerdocio, dice que porque te olvidaste de la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Duro, ¿verdad? Pero real. Y no es porque Dios sea injusto, que es justo, y es paciente, y es bondadoso, y es generoso, y es amoroso, y es perdonador, y es galardonador. Pero llega un momento que dice, ¿tú quieres ir por ahí? Pues vas a pagar las consecuencias. Ya te lo estoy advirtiendo, como hemos leído al principio. Pues así es, y así somos también nosotros. Y luego en el capítulo 6 de este mismo libro, dice una cosa importantísima, que es, dice, porque misericordia quiero y no sacrificios. Eso luego lo dice el Señor Jesús, tomando esta cita. Misericordia quiero y no sacrificios. Sí, sacrificios por la mañana, por la tarde, a todas las horas, expiaciones, sangre por todos los lados, pero el conocimiento no. Misericordia quiero y no sacrificios. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Claro, bueno, es el ADN de las personas. Los que nos rodean creen que se van a ganar, si es que lo esperan siquiera, por su buen comportamiento, algo del favor de Dios. Pues hacen lo mismo que hacían estos. Misericordia quiero y no sacrificios. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Y qué podemos decir de la Iglesia? Porque esto estamos leyendo en el Antiguo Testamento. ¿Pero qué ha pasado? Mirad, en los 200 años, en los primeros 200 años de la era cristiana, conquistaron toda la cuenca del Mediterráneo y llegaron a multitud de lugares. Y hoy el Islam domina todas esas mayoritariamente. Sabéis que las 7 cartas a las 7 iglesias estaban destinadas a lo que hoy es Turquía. He visitado Turquía y no hay ni una de las iglesias, de las 7 iglesias de las 7 cartas. ¿Por qué? Porque dejaron, cuando uno lee la historia y se da cuenta, dejaron al Dios verdadero para hacer cosas, sacrificios, ofrendas, pero no tenían una relación personal con Él. Y como no tenían una relación personal con Él, pagaron las consecuencias. ¿Y qué pasa en el día de hoy? Por limitarme un poquito. En Alemania, mis amados hermanos y hermanas, se cierran 100 iglesias al año. ¿Y qué ponen allí? Discotecas y juegos y otras cosas. Alemania, que es la cuna de la Reforma protestante. ¿Por qué? Porque han dejado al Dios verdadero. Porque no lo quieren, no quieren el conocimiento. No quieren tener una relación personal con Dios. Y se pagan las consecuencias. ¿Y cuántos somos los cristianos evangélicos en este país? Vamos teniendo una cierta relevancia. Pero ¿sabéis el máximo de los que somos dentro del contexto eso? Estamos entre el 7 y el 10 de la población. Si somos 40 millones, 48, aproximadamente hay 3 millones de cristianos. ¿Por qué? Porque en el pasado han dejado al Dios verdadero. No tienen esa experiencia personal con Dios. Por eso nuestro testimonio, y me incluyo yo ahí, no tiene poder para transformar, porque no tenemos esa relación íntima y perfecta con Dios. Porque si no a ese, me estoy acusando a mí mismo, pero si no a ese que eso estoy hablando, ese habría hecho la confesión de fe. Pero tal vez también en mí no había ese fuego
que verdaderamente necesito. Ahora, hay otra parte que es importante, y es que los que tienen una relación personal con Dios, los que quieren ese conocimiento y esa intimidad y esa amistad con Dios, no solamente son bendecidos, sino que los utiliza Dios para bendición de los demás. Así que, si queremos glorificar a Dios, empecemos, como dice el Señor, por los creyentes, por los de nuestra casa. Mirad, me ha llamado mucho la atención y por eso lo quiero compartir con vosotros en esta mañana, este asunto. Mirad, sabéis que en el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, Esteban está delante del Sanedrín dando testimonio y hablando desde el principio del pueblo de Israel hasta ese tiempo. Es el mensaje más importante que encontramos en el libro de los Hechos, por no decir en todas las Escrituras. ¿Sabéis cuántas citas da Esteban en ese mensaje? Y yo pienso, si yo hubiera estado en el lugar de Esteban, ¿cuántas citas habría yo dado del Antiguo Testamento? Dio 57 citas del Antiguo Testamento. Mirad si fue de bendición en sus manos. Repito, si alguno de nosotros tuviera hoy que testificar delante de nuestras autoridades, ¿cuántas citas daríamos? Pero Esteban dio 54 citas. ¿Qué os parece? Una maravilla. Pero no queda ahí eso. ¿Sabéis cuántas citas da el apóstol Pablo, que escribió 13 epístolas? Y probablemente escribió 14, que también escribiera Hebreos. Para mí, no tengo tiempo para deciros por qué creo que también escribió Hebreos. Pero lo creo. Se dice que si fue Apolos, que si fue Lucas, que si no sé qué. Pero lo importante, ¿sabéis cuántas citas dio en sus cartas? 210 citas del Antiguo Testamento. También del Nuevo dio citas, por supuesto. Pero dio 210. Es una cosa que a mí me da envidia. Pero Dios nos exhorta a que lo hagamos, hermanos míos. Dios nos exhorta, porque no solo es de bendición para nosotros. Conocer y tener intimidad con el Dios verdadero no es algo maravilloso, pero es que además nos va a utilizar para bendición de otras personas. 210. Pero aún todavía me ha llamado la atención uno que no sabemos cuál es el autor, como repito, el que escribió la epístola a los Hebreos. Por eso se dice que tal vez fuera Apolos o Lucas o los otros, pero él no podía tener esos conocimientos. ¿Sabéis cuántas citas dio del Antiguo Testamento? Porque habla mucho del Antiguo Testamento. 136 citas dio del Antiguo Testamento. 136. No podía tener todos los rollos porque entonces era una cosa voluminosa, pero sí que los había leído y releído y los había registrado a perpetuidad, porque como he dicho, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, y esta es la palabra de Dios. Si nos hubiéramos encontrado nosotros en esa circunstancia, ¿cuántas citas habríamos dado? Tremendo, tremendo, 136. ¿Sabéis cuántos salmos escribió David? Esto lo he tomado de nuestros pastores, cuando hablan de David en el último librito que escribieron de los 40, así que si estoy equivocado, le echamos la culpa a ellos. 74 salmos escribió, la mitad de los salmos. David. Y además fue llamado amigo de Dios. ¿Nos podría tratar Dios de esa manera, amigo de Dios? ¿Y qué diremos de Moisés? El hombre más sabio del mundo. Y también escribió salmos, pero escribió varios de los libros sapienciales, pero escribió 3 salmos, el 72, el 90 y el 127, y los tenemos aquí. Y del resto, ¿qué puedo decir? No tengo tiempo para desarrollar eso, por eso me voy a centrar en otro punto que quiero compartir con vosotros. El conocimiento que lleva a vida eterna. Y no es un conocimiento intelectual,
ni filosófico. Repito y reitero, perdonar que lo diga tantas veces, es un conocimiento personal con Dios. Es una experiencia que uno tiene con el Dios verdadero. Y por eso lleva vida eterna. Porque es verdad que la palabra de Dios, hemos dicho, pero es el Dios de la palabra el que nos lleva a la vida eterna. Mirad lo que dice Isaías, por eso lo mencioné antes. Isaías 53, comenzando en el versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres. Y os recuerdo una cosa, se está refiriendo al siervo sufriente de Jehová, al siervo sufriente de Yahvé, al Mesías, al Hijo de Dios, despreciado y desechado entre los hombres, ya lo creo, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué os parece? Pues de ese está hablando él. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido, por abatido de Dios y olvidado. Pero él, el Señor Jesús, no solamente llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, dice que mucho más todavía. Permitidme que haga la cita directa porque me está llamando mucho la atención. Bien, dice que mas el herido fue por nuestras rebeliones, no por las suyas, porque dice 2 de Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, ¿recordáis lo que hizo el que le traspasó el pecho con una lanza? Pues por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Y cómo? ¿Es que merecíamos? No. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. De todos. Pero ¿cómo tenemos que nos justifique y nos lave de todos los pecados? Habiéndole recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas, habiendo hecho la confesión de fe. Pero luego vamos al versículo 11, me salto los otros. Dice: verá la aflicción de su alma, el siervo sufriente, el Mesías, y quedará satisfecho. ¿Por qué? Porque por su conocimiento, vuelve otra vez al conocimiento, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Y qué más? Y llevará las iniquidades de ellos, las nuestras. ¿Pero cómo las lleva? Por el conocimiento que tenemos, por la relación personal. Nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Mirad lo que dice el apóstol Pablo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ves la relación que hay? Pablo, Cristo vivía en él y él en Cristo. Y luego en 6:14 añade todavía más: lejos esté de mí el gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Tenemos esa relación nosotros con él. Recordar que el título es el conocimiento que lleva vida eterna. Pablo lo podía decir, lo podríamos decir nosotros de esa manera: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y otro texto que tiene también gran profundidad y que nos ayuda a entender qué es lo que demanda Dios de nosotros y la relación que pide, porque Él tiene los brazos abiertos, Él está siempre dispuesto y tiene paciencia y constantemente nos sale al camino y nos dice: no vas por ahí bien, arrepiéntete, vuelve otra vez a mí, que yo te voy a restaurar. Pero nosotros seguimos por nuestro lugar. Juan 17:3, dice el Señor allí unas palabras maravillosas: esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, dice al Padre, al único Dios verdadero. ¿Y qué más? Y a Jesucristo, a quienes has enviado. Tenemos la vida eterna, claro, porque hemos creído en Él. Pero ¿tenemos esa relación personal, íntima y perfecta con el Señor, a la cual nos llama? Constantemente las Sagradas Escrituras nos están dirigiendo ahí. Esta es la vida eterna, mis amados hermanos y hermanas. Y si hay alguno que todavía no la ha recibido al Señor, piense que hoy tiene la puerta abierta. Esta es la vida eterna, si hay algún amigo. Que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Porque Cristo es el Cordero de Dios, según Juan 1:29, que quita el pecado del mundo. El Cordero que satisfizo todas las demandas de la justicia divina. Teniendo comunión con el Padre, teniendo comunión con el Hijo y con el Espíritu Santo, ahí estamos. Pero ¿cómo crecemos en la gracia y el conocimiento? Por medio de la palabra de Dios, no hay otra. 6:6 de Oseas. Misericordia quiero y no sacrificios. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Somos muy dados, y no digo que esté mal, a la solidaridad, a todas esas cosas. Eso está muy bien. Pero si no hay primero la base, este fundamento, todo lo demás, permitirme, no va a tener ningún valor delante de Dios. Y termino con una exhortación que nos hace el apóstol Pedro en su segunda carta, justamente el último versículo, que dice lo siguiente: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y por qué nos exhorta eso? Porque si hubiéramos seguido los mandamientos y las exhortaciones de Dios, tendríamos un conocimiento, ya no necesitaríamos más. Pero sí que sabe el apóstol. Si leyéramos eso, habríamos visto que en los 11 primeros versículos se repite esto del conocimiento 10 veces. Al conocimiento virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, etcétera, etcétera. Creced en la gracia, porque la gracia de Dios, como dice Pablo en 2 de Corintios 12, bástate, le dijo el Señor, bástate mi gracia, pero creced en la gracia. ¿Y qué más? Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos míos, no creamos que hemos alcanzado las metas del conocimiento de Dios, porque hay conocimiento, pero conocimiento. Cuando lees las Escrituras, has leído ese pasaje multitud de veces, pero en ese momento Dios te abre una ventana y dices, caray, pero si aquí hay una enseñanza que yo no me había parado. Muchos de los que están aquí, sobre todo Eladio y su esposa, han conocido a José María Martínez, que ha sido uno de los líderes cristianos. Yo tuve la bendición de compartir, de recibir sus enseñanzas durante 4 años en el CEP. Y él dijo honestamente, y escuchar, ha escrito muchos libros, pero ha escrito uno que es Hermenéutica Bíblica, que es algo con una profundidad y un conocimiento. Y él dijo en un arranque de sinceridad delante de los alumnos, estoy empezando a degustar las mieles de la palabra de Dios, ya en sus últimos días. Bueno, no, en sus últimos no, pero ya muy mayor. Y yo decía, madre mía, si este hermano dice eso, ¿a dónde quedo yo? Quedo a la altura del betún. ¿Por qué? Porque se dio cuenta, y nosotros nos debemos de dar cuenta, que se nos exhorta constantemente a crecer en la gracia de Dios. La gracia de Dios. Algún día hablaré de la gracia de Dios. Y el conocimiento, no solo la gracia, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos míos, quiero resumir y quedar con este mensaje. El conocimiento lleva vida eterna. El conocimiento lo tenemos en las Sagradas Escrituras. No cae, sí, ha caído del cielo, iba a decir, no ha caído del cielo. Dios lo ha revelado. Pero
Es importantísimo que nos demos cuenta de eso. Y cuanto más meditas, más gozo tienes. Y cuanto más meditas, más ignorante te ves delante de la palabra de Dios. Así que Dios no nos diga un día que fuisteis unos ignorantes, sino queremos oír lo que el Señor Jesús les prometió a aquellos que hicieron su voluntad. Y oigamos en la misma presencia de Dios cuando estemos. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que podamos entrar por la puerta ancha. Ya sé que estrecha es la puerta y angosto el camino, pero que podamos recibir la bienvenida de parte del Señor y podamos mantenernos de pie, porque tal vez tengamos aquel día que humillarnos por no haber prestado atención al amor, a los mandamientos, a la exhortación, en definitiva, no haber prestado atención a la bendita y eterna palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que el Señor nos bendiga y que pongamos en práctica que la palabra de Dios transforma, cambia, renueva y da vida. Y tiene un conocimiento perfecto de Dios y es bendecido y también de bendición para los demás. Que el Señor nos bendiga.